El pasaje de hoy es Salmo 17, versículos 1 al 15. Leamos juntos. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra, son como león que desea hacer presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Todos nosotros, en el transcurso de la vida, nos encontramos con la noche de la vida. Esta noche no es simplemente un tiempo en que la oscuridad desciende, sino un momento en que la niebla de la injusticia y la acusación se cierne sobre nuestro corazón, y ataques incomprensibles se abalanzan sobre nosotros. Y es que a veces, esa noche puede hacerse demasiado larga. ¿Qué hacemos cuando no parece haber un lugar donde apoyarse, ni donde esconderse, ni nadie que nos comprenda? Podríamos escondernos, o podríamos cerrar nuestro corazón al mundo. Sin embargo, David, en el Salmo 17 de hoy, no huye ni siquiera en medio de una noche así en su vida. David se mantuvo en vela, como un hombre de oración. Se enfrentó a esa noche de la vida, derramando su corazón ante Dios y preguntándole incesantemente: Dios, ¿cómo debo soportar esta noche? Dios, ¿cómo debo atravesar esta noche? La mayoría de los salmos tienen un carácter de oración, pero el Salmo 17 de hoy está claramente identificado en su epígrafe, antes del versículo 1, como oración de David. En los salmos, hay un total de 5 salmos que llevan el título de oración. Son el Salmo 17, el 86, el 90, el 102 y el 142. En estos 5 salmos, el título oración está claramente indicado. El salmo de hoy es precisamente uno de ellos. Cuando un salmo lleva el título de oración, su naturaleza de plegaria se manifiesta con más fuerza que en ningún otro. Por ejemplo, podemos ver que expresiones como escucha, está atento a mi clamor, inclina tu oído a mi oración, aparecen repetidamente. Estas expresiones transmiten vívidamente el corazón de David, que no tiene más remedio que clamar en una situación de crisis urgente, buscando fervientemente la ayuda de Dios. Por eso, el Salmo 17 de hoy nos dice una cosa con claridad. La oración no es una huida, sino la fuerza para enfrentar la noche de la vida. Cuando pensamos en orar, a menudo tenemos la sensación de que es una forma de evitar enfrentar el mundo. Pero el salmista de hoy confiesa que no es una huida, sino su única fuerza para enfrentar la noche de la vida. Precisamente, quien pudo atravesar esa noche de la vida fue David, el autor del Salmo 17. Cuando se sintió agraviado, acusado y sin fuerzas para protegerse de la amenaza de sus enemigos, no buscó ayuda en el mundo o en los hombres, sino que corrió a refugiarse bajo la sombra de las alas del Señor. Ese fue el refugio de David y la única fuerza que le permitió atravesar la noche. La oración de David en este salmo comienza así. En los versículos 1 y 2, clama, diciendo en esencia: Dios, ¿acaso no me conoces?
Señor, júzgame tú mismo. En la oración de David, mientras atravesaba la noche de la vida, no solo había un sentimiento de injusticia, en ella había un lugar para la honestidad, para poder mirarse primero a sí mismo. Pruébame, examíname y mira. Dios, mira lo más profundo de mi corazón. Ante la adversidad, David primero se presenta a sí mismo ante Dios. Y después de examinarse ante Dios, llega a una conclusión. Dios, al menos no he pecado contra ti con mis labios. Esta confesión no es una afirmación de su propia justicia, ni una prueba de su propia perfección. Es simplemente una confesión honesta que fluye de alguien que se ha presentado ante Dios sin esconderse. Solo aquellos que primero se examinan a sí mismos ante Dios pueden soportar la noche de la vida. Job también fue así. Al principio, la ira y el resentimiento se acumularon en medio de las muchas preocupaciones y dolores que le sobrevinieron, y del sufrimiento que no podía interpretar. Sin embargo, a medida que pasaba más tiempo en la presencia de Dios, una calma indescriptible llegó a su corazón. Y esa calma no era resignación, sino la paz que da la presencia de Dios. Una persona de fe parece tan serena como un cisne sobre el agua. ¿Cómo es que esa persona no tiene preocupaciones ni angustias? Pero son personas que, en lo secreto, han soportado largas noches de oración con lágrimas, entregándose a Dios. Por eso, al haberse entregado a Él, esas personas no pueden ser sacudidas. David también fue así. Los versículos 4 y 5 continúan confesando de esta manera. No he pecado con mis labios. No te he rechazado, Señor. No he dudado de tu salvación. La situación seguía siendo oscura, pero su corazón y sus pasos se dirigían hacia Dios. David, enfrentándose a la noche, ora continuamente a Dios. Y podemos ver cómo su mirada se desplaza de sí mismo hacia Dios. David conocía a Dios mejor que nadie. Sabía que si oraba, Dios respondería infaliblemente a su oración. Por eso, en el versículo 6, clama a Dios, seguro de que Él lo escucha, y en el versículo 7, invoca al Dios que muestra su maravilloso amor a través de la salvación. Y en los versículos 8 y 9, clama al Dios que lo protege como a la niña de sus ojos, aún en medio de sus enemigos. Para David, Dios no era alguien que guardaba silencio. Era alguien que obraba incluso de noche, que protegía a los débiles, y que enjugaba las lágrimas de los oprimidos. Y como creía que era un Dios de justicia que se opone a la iniquidad, David clama con más fuerza, como en el versículo 13, Señor, levántate y líbrame, levántate y sálvame. Señor que escuchas mi voz, Señor que amas la salvación, Señor que me respondes en medio de mis enemigos, ahora levántate y sálvame. Este clamor no era una voz de desesperación, sino la confesión de fe de quien ya tenía la certeza de la respuesta. Y ahora, la oración final de David concluye con una asombrosa confesión. Leamos juntos el versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. David no oraba simplemente esperando una solución a sus problemas. Oraba buscando el rostro de Dios. Y esperaba la mañana. Atravesando la noche profunda y oscura, oraba continuamente esperando esa mañana en que Dios nos despertaría de nuevo, y haría justicia a nuestro corazón agraviado. Esa mañana, veré el rostro del Señor, y solo con ver ese rostro, tendré satisfacción. Ya sea que este problema se resuelva, que mi enemigo se vaya, o que mi agravio sea reparado, no importa. Por la mañana, gracias al rostro del Señor, disfrutaré de la satisfacción. Ver el rostro del Señor significa que la presencia del Señor está conmigo, y al mismo tiempo, que Dios me aprueba. Significa que aunque el mundo no reconozca la injusticia que padezco, mi sinceridad o mi integridad ante Dios, yo puedo decir, por la mañana, al despertar, gracias al rostro del Señor que me mira, abriré los ojos como alguien a quien Dios aprueba, aunque nadie más lo haga, y con eso me basta. Amados hermanos y hermanas, la noche de la vida siempre nos atemoriza. Hay momentos en que las palabras de la gente hieren nuestro corazón, momentos en que la enfermedad se presenta como un obstáculo insalvable, y momentos en que el peso de la realidad nos deja sin aliento. Pero debemos recordar,
Debemos escondernos bajo las alas del Señor, nuestro verdadero refugio, y cuando oramos, aunque la noche parezca larga, un día llegará la mañana, y en el momento en que esa mañana amanezca, podremos confesar: el Señor nos ha protegido, bajo sus alas, nos ha escondido. Aunque, lejos de la vista del mundo, nos quejamos ante Dios, y a veces nos postramos ante Él con lamentos, sus alas nos protegieron, y por eso hoy, seguimos de pie. Por lo tanto, en esta madrugada, deseo que depositemos silenciosamente nuestros corazones ante Dios. Esos problemas de la vida que pesan sobre nuestro corazón, los nombres de esas personas que nos hieren, las heridas y dolores difíciles de explicar, ofrezcamos todo eso al Señor. Dios no ignorará nuestras oraciones hechas en medio de la noche de la vida. Y finalmente, cuando la oscuridad termine y despertemos por la mañana, al ver el rostro del Señor, nos sentiremos plenamente satisfechos al despertar a su semejanza. La noche puede sacudirnos, pero recuerden que la mañana vendrá sin falta, y mientras esperan y anhelan esa mañana, que esta noche de la vida sea un tiempo para permanecer bajo las alas del Señor. Los bendigo en el nombre del Señor.